Mis hermanos, saludos. Dios me le bendiga a todos. La paz de Cristo con ustedes. Aquí está su hermana y amiga Belkis Peguero, acompañada de mi esposo Hermes Fernández, quien le da sus saludos también. Saludos, mis queridos hermanos. Dios me le bendiga a todos. Como le habíamos prometido, no queremos deuda. Estamos en la segunda parte de la entrevista que habíamos comenzado. Y queremos compartir con ustedes, como dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así nosotros queremos seguir hablando lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos escuchado. ¿Alguna otra escritura? Bueno, también quiero compartir la otra escritura que dice en Corintios, en el libro de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros, mis hermanos, somos nueva criatura en Cristo cuando venimos a los pies y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esa escritura va acorde con esta segunda entrega en el cual vamos a presentar este momento al Señor, porque en realidad nueva criatura eres, Hermes. Ya el viejo hombre quedó atrás y eso es lo importante. Eso es lo importante. Señor Jehová Dios, Padre Santo, Padre Eterno, gracias, Señor, por estar aquí en medio nuestro, Señor, porque tú lo dices en tu palabra, Señor, que donde hay dos o más, ahí estás tú, Señor. Sí, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Aquí habemos más de dos, Señor amado. Te presentamos este momento, Señor, para que seas tú quien lo dirijas, que seas tú el que estés en control de todo, Señor. Mira, Señor amado, te pedimos dos ángeles, Señor, guerreros aquí con nosotros, que estén cuidándonos, protegiéndonos, limpiando los aires, Señor Santo, de todo lo que venga de las tinieblas, a interrumpir, a poner, Señor Santo, obstáculos, que sean ellos, Señor, atando, quemando y mandando hacia los abismos, en el nombre de Cristo Jesús. Cúbrenos, Señor amado, a mi esposo y a mí. Cubre, Señor, también a nuestros hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando. Protégeles y que sean ángeles también guerreros con ellos, Señor. Sí, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Como dijimos, ¿verdad? Esta es la segunda entrega del testimonio de Hermes, que ha impactado y ha gustado a muchas personas, a muchos de nuestros hermanos. Entre ellos empezaremos con la primera pregunta que hasta yo misma me la hago. Hermes, ¿podrías tú decirnos, compartirnos cómo tú pudiste sobrepasar esa situación de la entidad oscura que te perseguía, que te reclamaba? ¿Cómo pudiste superar eso? Bueno, tengo para decirle que cuando yo vine a los pies de Cristo, ya yo le había comentado que la entidad siempre estaba detrás. Y cuando yo vine a Cristo, que ya fui bautizado, mi primer encuentro contra esa entidad, yo fui llevado a un lugar oscuro, como una cueva grande, oscura. Y cuando yo entré a esa cueva, yo llegué y al final de la cueva había como un asiento alto y había como una entidad superior a la que me visitaba. Y cuando yo miraba, yo decía, pero ¿y dónde que yo estoy? Y me decían, esta es otra oportunidad que te estamos dando para que trabajes con nosotros. Tú puedes venir hacia nosotros, no importa el paso que tú hayas dado. Yo dije, no, yo estoy en Cristo. Y me dijeron, aprovéchala. Yo dije, Señor Jesús, en tu palabra dice, Señor, que tú mandas a tus ángeles. Y cuando yo dije así, aparecieron dos seres relucientes, de luz a mi lado. Y cuando esos seres, que yo lo vi como ángeles, yo me quedé, fue así atónito, como frisado.
Y cuando aparecieron, todos esos demonios que estaban ahí en esa cueva se espantaron y como que empezaron a retroceder y se desaparecieron. Y ahí como que me trasladaron a mi cama y yo desperté en el sueño. Yo decía, wow, oh santo eres, Señor. Empecé a orar al Señor dándole gracias y desperté y me dormí tranquilo. Importante. Esa fue la primera aparición después del bautismo. Esa era mi pregunta. Después del bautismo. Después del bautismo, con ese ser negro que me llevó a un lugar donde había otro ser más superior a él, ofreciéndome otra oportunidad de que fuera a trabajar con él. ¿No te encontraste eso como extraño, esas apariciones ya después de haberte entregado al Señor y haber estado ya sumergido en las aguas? Acuérdate que el enemigo es experto en engañarnos, a mí, a ti o a muchos de los hermanos que están en los caminos de Cristo. Como dice la palabra que yo leí, todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú eres nueva criatura. Entonces el enemigo es experto, el enemigo te tienta. Ya él venía en la persecución detrás de mí, ofreciéndome que trabajara con él, detrás de mí. Entonces ya yo llegué a Cristo, soy nueva criatura, soy un nuevo hombre, fui limpio por su sangre. Entonces él vino a hacerme la última oferta prácticamente. Entiendo. Entonces cuando me vino a hacer la última oferta, ahí me está tentando. Me estaba ofreciendo de todo, que me iba a hacer rico, que me iba a dar lo que yo quisiera. Y yo dije que no. Y entonces ahí fue que yo clamé al Señor Jesús. ¿Algo en especial que hayas aprendido de todo esto? Porque no fui yo, no estaba ahí en esa vivencia espiritual y yo puedo ver claramente de que es un reclamo espiritual, de un pacto que hizo tu padre. ¿Tienes algo en especial que compartir al respecto? Que tú te hayas dado de cuenta, esto espiritual que me está pasando. Bueno, lo que yo puedo comentarte con respecto a esto es que, como ya habíamos comentado en la entrevista anterior, que venía de mi padre, yo había leído un libro, el nombre mío, de dónde había sido sacado. Entonces, lo que yo puedo ver es que ese demonio o esa entidad oscura venía detrás de mí para que yo siguiera una secuencia, pero gracias a Cristo Jesús no pudo conmigo. Tú decías que tu padre era una persona muy reservada, muy callado, digamos que tímido. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacía tu padre? ¿Qué tú veías a nivel espiritual en él que tenía que continuar en ti? Nunca vi nada, nunca lo vi haciendo nada extraño. Siempre era un hombre de trabajo, enfocado en su trabajo para mantenernos a nosotros siempre. Pero nunca puedo decir que lo vi nunca prendiendo un velón, nunca lo vi adorando imágenes, nunca lo vi adorando imágenes. Sus padres, porque es que algo tenía que venir detrás de él para que esto continuase. Y los ¿Qué sabes de los padres de él? Los abuelos míos, yo nunca, siempre creían en su santo y en sus cosas, que ellos, como los tradicionales católicos, creen en sus santos. Pero no puedo decir, mi papá era un hombre como bien reservado. Sí puedo decirle que él tenía unos cuantos amigos y según yo en lo que yo pude investigar, había uno de los amigos de él, que no voy a mencionar el nombre, me voy a reservar el nombre, sí, claro, porque no quiero mencionar el nombre, que esa persona era uno de los mejores amigos de él. Y ese señor tuvo como 38 hijos. Y decían que él tenía un bacá. Un bacá. Y los ¿Qué es un bacá? Un bacá es como un ser que lo alimentan desde, como a veces mucha gente lo usan, lo crían desde como un bebecillo, que lo preparan. Un bebecillo como animal. Es como un pacto que hacen, que lo sacan de un huevo, sacan de diferentes otros ingredientes.
otros Elementos. elementos, esa es la palabra, otros elementos. Y ellos lo van preparando. Entonces ese señor tuvo 38 hijos y tenía una finca y tenía muchos trabajadores. Y ese señor, cada 6 meses, un trabajador se desaparecía, aparecía que devorado. Eso contesta mi pregunta. Porque Devorado. eso contesta mi pregunta de lo que yo te hacía referente a tu padre. ¿Qué veías? ¿Qué pasaba en su entorno? Porque es que tiene que haber un indicio de algo. En él no se veía, pero él estaba con un amigo que era a lo mejor quien lo introdujo, lo llevó a eso. Y en ese amigo, en esa familia, sí se veían cosas extrañas, ¿verdad? Como eso que tú acabas de decir ahora. Que hoy día, de esos 38 hijos que ese señor tuvo, yo en menos de 20 años, yo creo que se han muerto más de 20 hijos de él. Más de 20 hijos de él. Porque ya él murió. Pero ya en lo que yo conozco, ya se han muerto unos 18 o 20 hijos de él que yo he conocido. Las tinieblas reclamando a esas almas, de esos pactos generacionales. Nosotros somos personas que pertenecemos al ministerio de 1 millón de guerreros, en el cual estamos es para derribar a las tinieblas. Y por medio de este ministerio hemos encontrado una herramienta, tú principalmente, que ha ayudado bastante. Ha ayudado. Tú puedes compartirnos la primera vez que descubriste esa herramienta que iba a colación a esa situación espiritual que te estaba pasando. Bueno, cuando yo conocí al pastor Pedro Carrillo a través de YouTube, ahí nosotros empezamos, lo generalizo porque los dos empezamos a tener herramientas, a abrir nuestros ojos, a tener más conocimiento, y mirándolo a él, vimos que nosotros podíamos pedir ángeles y la sangre de Cristo, y nos fuimos cada día más fortaleciéndonos gracias a ese caballero, a ese padre espiritual que nosotros tenemos, que es el pastor Pedro Carrillo, tremendo guerrero de Dios, un siervo de Dios. A todo esto, sabemos que él tiene bastante videos. ¿Cuál de ellos te ayudó a ti para tú deshacerte de esos pactos generacionales? Bueno, cuando yo entré al video que dice cómo romper pactos generacionales, pactos y consagraciones, yo fui trabajando en todo eso y fui rompiendo todos esos pactos. Y cuando yo fui rompiendo esos pactos, empecé a ver los videos que él tiene, que es cómo tú despiertas los sentidos espirituales, o cuáles son los sentidos espirituales, cómo tú puedes despertar el gusto, el tacto, los ojos, los oídos. Y yo iba empezando a escucharlo. Y una de las cosas que más me ha apasionado a mí, que más me encanta, y escuchando los videos de él, es las adoraciones. Las adoraciones me trasladan a un nivel extraordinario. Yo empiezo a adorar junto con la adoración que estoy escuchando. Y yo cierro mis ojos y yo tengo momentos, me veo en lugares que yo ni me imagino. Sí, eso es maravilloso, porque la adoración es uno de los elementos o una de las herramientas para nosotros poder estar en comunión con el Espíritu Santo. Todavía no me contestas mi pregunta. No me contesta mi pregunta. Yo te la voy a volver a preguntar, a hacer la pregunta. ¿Hay algún video que te recuerde, que te haya ayudado cuando tú comenzaste a romper esos pactos generacionales? Bueno, como yo te comenté, el video. ¿Puedes recordar cuál es el título? De esa manera lo podemos recomendar. Bueno, romper pactos generacional. ¿Cuántas veces lo practicaste? Bueno, ¿Puedes contarnos algo en especial que hayas vivido en esa práctica? Bueno, yo empecé a hacer el video varias veces. Yo lo hacía 2 veces por semana, 3 veces por semana. Después entonces empecé a romper las consagraciones, por el motivo de que, como siempre en aquella época hacían consagraciones con imágenes, y entregaban a uno a esos ídolos. Entonces lo iba combinando uno y uno, y me iba limpiando hasta que llegó un momento que vino el Señor y me mostró un sueño. Y cuando me mostró un sueño, yo llegué a un lugar oscuro otra vez, pero era como una cueva grande, pero era como un laberinto,
como que no tenía como final, se veía oscuro todo. Y cuando yo me veía en ese lugar, yo miré hacia el lado, ahí fue que te vi a ti, que tú ibas al lado mío. Y cuando iba caminando, íbamos los dos caminando, no me había percatado de que iban los mismos dos seres que vi en el video, como te comenté hace un ratito, los dos seres de luz, al lado de nosotros. Yo le pregunté, yo no le puedo ver su rostro, ¿dónde estamos nosotros? Y la respuesta que vino hacia mí fue, ustedes son conocidos ya en el mundo espiritual. Y ahí como que esa palabra me fue como ministrando, hasta que nos pusimos en contacto con el pastor Pedro Carrillo. Y ahí comenzamos a entrar en el ministerio. Muy bien, fabuloso. Me gustaría que compartieras con nosotros de esto mismo, de lo espiritual, asuntos que te hayan pasado también a ti, que nos hayan involucrado los dos como matrimonio, lo que es brujería, hechicería, que tú nos compartas. ¿Cuáles fueron esos síntomas que tú sentías de que nos estaban haciendo brujería? Bueno, de los síntomas que yo sentía cuando nos estaban haciendo brujería, lo primero era que yo estaba lo más tranquilo y a veces cuando llegaban las 6 de la tarde se me metía un frío en las piernas, un dolor de cabeza, que no podía estar como bien. Entonces ya cuando empezaba la hora de la noche, que ya llegaba a la casa y estaba cerca de ti, era una comezón en la piel que yo no aguantaba. Y cuando yo me vine a dar cuenta, tenía el cuerpo lleno de llagas, que yo decía, Dios mío, pero ¿y qué es lo que me pasa? Yo tengo las fotos. Que la vamos a compartir, por supuesto. Muchas fotos tengo yo. Hermanos. Y yo sentía que a veces llegaban, como que se me subían arriba, y tengo hasta fotos con las marcas de que se me ponían un pie encima, y a veces me querían como ahorcar, ahogar, pero yo siempre, el Espíritu me ministraba y siempre me hacía clamar a Jesucristo. Yo decía, Jesús, Jesús. Entonces ahí podía librarme, pero gracias al Señor y al pastor Pedro Carrillo, que nos fue dando las armas, fuimos aprendiendo, y toda esa brujería que hacían de brujería en altares, en entierro, que uno fue detectando y aprendiendo, que hacían trabajo en huevo, en coco, en altares, con muñecos, y prendían esas velas. Y ahí fuimos aprendiendo las armas y las herramientas para destruir todo eso, y poco a poco, haciendo los videos de contaminar el cuerpo, así me fui limpiando, hasta que mi cuerpo fue restaurado por completo. Que definitivamente estamos muy agradecidos de nuestro pastor, porque ante todo, primeramente, nuestro Padre Eterno, primeramente Él, porque Él nos ha llevado a este ministro de Dios, el pastor Pedro Carrillo, en el cual estamos muy agradecidas porque Él es nuestro Padre espiritual aquí en el plano terrenal. Hemos aprendido mucho de Él, este llamado que le ha hecho el Señor a Él para ayudar a muchos. Es algo de agradecerle mucho a nuestro Padre Eterno, de haber puesto en su espíritu, en su corazón de Él, preparar esta plataforma, y así de esa manera, con esa enseñanza que Él da todos los días y los sábados, es en el cual hemos crecido. Definitivamente, en ningún otro lugar íbamos a crecer así hasta que conociéramos a nuestro pastor amado, querido Pedro Carrillo. En ningún otro lugar, estoy segura. Así que, pastor, desde acá, nuestro abrazo y nuestro beso con cariño fraternal. Que Dios me les siga bendiciendo. Continuando entonces con la pregunta para nuestro hermano Hermes. ¿Tienes algo en especial también que compartir que haya afectado a nosotros y que por la gloria de Dios lo hemos superado y estamos juntos, gracias al Señor, dentro de esas brujerías que nos han hecho? Bueno, acuérdate que, como yo lo había dicho anteriormente, una de las cosas que
que nos afectaba mucho en las relaciones fue cuando yo a veces estaba en la casa y venía esa voz sobre mí y me decía vete de la casa. Y por un par de ocasiones yo estaba acostado y estábamos juntitos los dos, que lo tenemos como experiencia, y de un momentito yo sentía como que nos alaban de la cama, y otras veces llegaban serpientes en la cama y yo despertaba sacudiendo esa serpiente y reprendiendo que esa serpiente quería mordernos, serpiente negra. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué? Y entonces seguíamos, era firme en batalla, y peleando y defendiendo nuestra relación. Y las personas que siempre han estado detrás de nosotros, como que no paraban, hasta que al final ya mandaron. Yo me recuerdo como ahora mismo, estábamos nosotros durmiendo, que tú te acuerdas, que cuando nosotros nos habíamos acabado de acostar, cuando nosotros hicimos la oración del pastor Pedro Carrillo de limpiar la alcoba, Sí. uno puso un querubín en la puerta de la casa, de la habitación, sellamos la puerta, la ventana, la habitación con la sangre de Cristo. Y cuando nos quedamos dormidos, ahí mismo empecé yo a tener una visión. Y cuando la visión era que yo veía la Santa Muerte, ese personaje vestido de negro con esqueleto y un perro al lado. Y cuando yo me puse en el mismo sueño, le decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Quién es ese? ¿Por qué eso? Me dijo, lo que pasa, que te quieren que tú mueras, que desaparecerte. Entonces, ahí volvimos otra vez a buscar las herramientas de nuestro pastor. Y gracias a nuestro Señor, a la sangre de Cristo y a la autoridad que Cristo nos dio a nosotros, Estamos en victoria. estamos en victoria. Gracias a nuestro Señor eterno. Que nos da la fortaleza cada día. Y ahora somos guerreros en contra de las tinieblas. Ahora somos parte de ese ministerio porque tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Somos parte de ese ministerio y estamos peleando contra las tinieblas y luchando cada día más por nuestro matrimonio, por nuestra unión, porque en realidad solos no estamos con el poderoso de Israel. ¿Verdad que sí? El poderoso de Israel, así mismo Tú es. siendo ahora parte del ministerio, guerreando, ayudando a otros, ministrando a otros, peleando en contra de las tinieblas, sabemos que se levantan las tinieblas en contra de ese hombre y esa mujer que están peleando. ¿Tienes algo que compartir con nosotros ya como guerrero, ayudando a otros? Oh, estaré mucho. Sé que tienes bastante, pero puedes compartir con nosotros una o dos experiencias espirituales. Bueno, cuando nosotros seguíamos trabajando en la tiniebla, yo recuerdo que ya nosotros nos mandaban tanto trabajo y teníamos tantos ataques que siempre se aparecían esas entidades y querían siempre hacernos daño, querían destruirnos. Hasta que yo recuerdo que empezó como el enemigo a querer atacar, y siempre nosotros nos parábamos a la brecha. Hasta que vino una situación que yo recuerdo como ahora mismo. No sé si tú te acuerdas, pero te la voy a traer en colación ahora mismo, en este momento. Que estábamos en la casa y vino un momento que el enemigo empezó a trabajar y quería quitarte como la paz. Tú sabes que el enemigo es experto de cómo tratar de destruir, y como dice la palabra, lo que Dios unió con un propósito, el enemigo lo que quiere separar, destruir y que no se lleve a cabo el plan y el propósito que Dios tiene contigo. El legado de él es matar, hurtar y mentir. Correcto. Entonces, ahí entra que yo recuerdo como ahora mismo que nosotros estábamos bien, feliz, y esa fue una experiencia tremenda. Esa viene siendo la experiencia de lo que se le llama enojo. Sí, exactamente. Y sí, me recuerdo. Uy, está muy buena de compartir con nuestros hermanos y amigos, porque es algo que va a edificar. Me agrada. Sí. Gracias por traer eso a colación. Pero ante todo, a mí me gustaría, esa vamos a dejarla de último. Okay. Wow, tremendo, sí. Me recuerdo perfectamente como ahora.
Pero me gustaría que compartieras una de esas experiencias o dos que tú hayas tenido con estas personas que tú ayudas ministrándole por teléfono. Okay. Porque así a la vez, tú compartiendo esa experiencia, tú estás ayudando a otros. Recuerda que aquí tenemos muchos hermanos que nos están viendo, que también son pastores intercesores, así como tú. Comparte una que otra que recuerdes. Yo sé que es bastante las que tienes. Ok, mira. Yo tengo una experiencia que muchas personas a veces ignoran, otros tal vez no lo entiendan, pero yo sé que los que nos están mirando son guerreros y son personas que tienen hambre, quieren saber y conocer más. Yo una vez estaba ministrando con una persona y cuando yo estaba ministrando se manifestó un demonio dentro de esa persona que me hablaba. Y cuando yo empezaba a destruir los altares, entierros y destruyendo todo, me dijo, tú no me puedes sacar del cuerpo de ella porque yo soy un brujo y ya yo estoy muerto. Entonces, cuando ese brujo hablaba, era una voz de una mujer, era como una bruja, hablaba. Me reservo el nombre de la persona que yo le estaba ministrando porque no es debido. No es debido. Por ética, definitivamente. Sí. Entonces, cuando yo le pedí a los ángeles que quemaran, que lo quemaran, que le enterraran espada, hasta que, gracias que el pastor Pedro Carrillo, en la enseñanza, yo me acordé que él en la enseñanza había dicho, la sangre de Cristo. Cuando yo le dije a esa bruja que estaba dentro del cuerpo de esa persona, la sangre de Cristo te quema. La sangre de Cristo te quema y sal de ese cuerpo. Empezó a gritar ese espíritu de esa muerta que estaba dentro de esa persona. Y cuando gritaba, salió del cuerpo, pero voceaba, no te preocupes, te voy a destruir, te voy a matar. ¿Esta era para ti, esta amenaza? Sí, me hizo la amenaza a mí. Entonces, se supone que salió del cuerpo. En la noche, yo estaba preparando una oración para subirla a nuestro ministerio. Y cuando estoy acostado ahí en la cama, pues me gustaba siempre estar en comunión y estoy preparando la oración, agarro y me siento, preparo y grabo la oración. Cuando grabo la oración y me voy a la cama, viene esa voz en mí, la voz del Espíritu Santo, y me dice, no te duermas. No te duermas. Bueno, yo digo, ok, Señor. Me quedé así sentado en el padel de la cama ahí, sentadito. Y cuando viene y me acuesto y me estoy sentado y tengo mis ojos cerrados, yo despierto, pero con mis ojos cerrados, empiezo a ver ese personaje que llega frente a mí como con una lanza. Una lanza. Y quiere como tirarme. Y yo lo veo en el espíritu y yo digo, pido 2 ángeles príncipes que desciendan aquí, le corten la cabeza y se desapareció. Cuando me quedo tranquilo, empiezo, Señor, ¿qué hago, Señor? Me dice, no te duermas. Tienes que esperar hasta las 2 de la mañana. Y ya eran las 12 y algo de la noche. Entonces en ese momento empezó a venir, después vino y llegó una serpiente. Una serpiente que caminaba. Una serpiente que caminaba. Y cuando la serpiente caminaba, me quería morder, me tiraba a morderme, pero no hablaba la serpiente. Me tiraba a morder. Y cuando yo dije, Señor, te pido una espada en mi mano derecha, una espada de fuego en mi mano derecha. Y yo dije, ahora con mi espada en mi mano derecha, yo le corto la cabeza a esa serpiente. La serpiente yo vi literalmente con mis ojos cerrados, cómo se le caía la cabeza al piso y se desboronó. Y ahí me quedé tranquilo. Yo dije, bueno, Señor, tú me tienes en una guerra, en una batalla. Y seguí tranquilo. Y cuando me estoy quedando como dormido, viene la voz y me dice, no te duermas, mira hacia arriba.
Y cuando hago así, como con los ojos cerrados, levanto la cabeza, veo literalmente que se abrió en el techo como un laberinto, como si fuera un portal, negro, oscuro. Y yo veía como unos animales en forma de murciélago. Y empezaban a volar en la habitación. Y como que espantoso. Y yo estaba desesperado. Yo dije, Señor, te pido una legión de ángeles, Señor. Y yo veía literal como los ángeles le cortaban la cabeza. Y yo dije, se cierra todo portal ahora. Y se cerró. Eso fue, y el Señor me dijo, ya, acuéstate y duérmete. Aleluya, santo eres, Señor. Esa fue una experiencia extraordinaria. Como el Señor me iba guiando en esa guerra. Y otra de las experiencias, yo estaba en comunión y yo le decía, Señor, ¿qué hay en contra mí en el mundo espiritual, en oración? No recibí nada. Y en ese momento yo estaba orando y vino el Espíritu Santo sobre mí y sentí esa presencia maravillosa. Y yo dije, Señor, gracias, Señor, que no hay nada contra mí en el mundo espiritual. Mi alma y mi vida te pertenece, Señor, siempre, Señor. Estoy siempre, Señor, para servirte y a lo que tú quieras, Señor. Y me acosté a dormir y de un momentito a otro empecé a soñarme. Y cuando empiezo a soñarme, que estoy en la misma casa mía, donde yo estoy durmiendo, yo voy caminando bajo la escalera. Y cuando bajo la escalera, yo me estoy mirando yo mismo. Y salgo y en la parte de atrás hay como un monte. Y cuando yo cojo el monte y cruzo el monte caminando. Estamos hablando de acá. Sí, donde estamos. Y cuando miro, yo veo esa luz que está al lado mío. Y me dice, sigue. Y yo sigo. Y llego a una casa. Y cuando yo llego a esa casa, yo veo una señora, un señor y veo una joven. Y la joven estaba como rebelde. Y cuando la joven me mira, y yo miraba a los señores, pero ellos no me podían ver a mí. Tú fuiste en espíritu. En el espíritu. La joven me mira, el papá y la mamá la veían rebelde y ellos no me podían ver. Y lo único que yo le dije, Espíritu Santo de Dios, desciende y quema todo demonio que esté dentro del cuerpo de esa joven. Y que un ángel ahora ate y encadene ese demonio que está dentro de esa joven. Ahora es atado y encadenado, porque dice la palabra que lo que atemos y desatemos en la tierra será atado y encadenado en el mundo espiritual. Yo me acuerdo de eso cuando me lo... Entonces ahí cuando yo hice así, que hice eso, empezó la muchacha a vomitar, todo eso era en el espíritu y yo viéndolo en un sueño. Y yo regresé a mi casa aquí y desperté y te lo comenté. Lo sorprendente de todo esto, hermanos, que le acaba de decir nuestro hermano Hermes, es que todo eso ocurrió detrás de acá donde estamos. Porque detrás de acá, de esos arbustos, nosotros le llamamos monte. Ahí viven gente, ahí hay casas, ahí hay familias. Pero nosotros, Hermes no conoce a nadie ahí. Hermes nunca ha visitado a nadie en ninguna de esas casas. Y lo extraño es que Jehová lo llevó en espíritu a una de esas casas, entró a ese hogar y algo estaba ocurriendo en ese lugar, que las tinieblas estaban ahí dentro y llegó la luz. Eso es algo extraordinario. Yo mismo ni sé qué casa era, ni sé quiénes son esas personas. Sí. Yo ni sé. Y acuérdate que después de eso empezaron a llegar ranas, que nunca habíamos visto ranas aquí en la casa. Y en la parte de atrás empezaron a venir ranas. Entonces cuando empezamos a orar, las ranas se desaparecieron. O sea, que como quiera la tiniebla quería seguir haciendo represalia. Esa rana la viste tú, porque en realidad yo no quería verla. Sí. Me recuerdo perfectamente. Yo no quería ni verla. Esa rana la vio él, yo le dije, quédate con ella, desátete con ella. No quería yo empecé a orarle y se fueron. Sí, no. Y gracias a Dios que no la vi yo, ¿verdad? Porque estaríamos brincando en ese momento. Rana, sí. Ay, santo. Vamos a compartir con nuestros hermanos algo que más bien va
para las parejas, para que se edifiquen con este testimonio que vamos a dar. No podemos abrirle puerta al enemigo con el enojo. El enojo es una arma que utiliza, es una puerta que utiliza el enemigo de las almas para poder destruir la familia, el núcleo familiar, porque lo vivimos. Pero cogimos una buena experiencia y Jehová nos dio esa oportunidad que la viviéramos, porque así de esa manera íbamos a crecer y a corregirnos y a saber de que el enojo no se le puede abrir puertas en los hogares, en la vida de las parejas. Y sabemos que cuando Dios tiene propósito y planes con pareja que unió, el enemigo lo que quiere es destruir y separar. Sí. Resulta que un día abrí una puerta y es la del enojo. El enojo fue un enojo tonto, fue algo rápido, fue algo fugaz. Fue un enojo con mi esposo. Un enojo tonto de verdad. Pero es que cuando el enemigo anda rondeándote y una está en descuido, no está alerta, uno le da esa oportunidad al enemigo, que venga, esas influencias te trabajen. Ahí se abrió la puerta, la del enojo. Un enojo muy feo. Ustedes saben cómo es un enojo, no tengo que darle detalles. Pues entonces este enojo, como dice la palabra, no podemos irnos a la cama hasta el otro día con enojos. Eso no es sabio. Ya yo conozco esa palabra, eso es algo que me ha ministrado. Pues yo no lo permití. Yo no permití que ese enojo siguiera caminando, porque caminó bastante. Caminó desde las 12 del mediodía hasta ya tipo 7, 6 de la tarde. Ya estando juntos, él y yo en nuestro hogar, pues decidimos orar. Vamos a orar para que se vaya este enojo, esta cosa fea, nosotros no podemos estar así. Pues entonces nos pusimos a orar, los dos juntos. Cuando estamos orando, yo fui la que empecé diciéndole a nuestro Padre Eterno que me perdone por ese enojo, que por favor me limpio, que yo reprendo todo espíritu de enojo de mi hogar, de mi pareja, de mi entorno. Yo lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Como toda una guerrera estaba yo ahí. Él me estaba en silencio, orando. Yo era la que estaba guerreando. De momento yo veo que Hermes tiene una lucha espiritual, porque él estaba con los ojos cerrados, pero yo lo veo en lucha, le veo el cuerpo, le veo el tormento, abre la boca y me dice, está llamando a los ángeles, está dando órdenes a los ángeles. Yo le estoy viendo todo eso, pero lo veo luchando y yo me siento como impotente, porque yo decía, ¿qué es lo que le está pasando? Entonces él luchando, diciendo a los ángeles, sí, ángeles, príncipe, y ahí, y esto, hasta que ya él abrió la boca para decirme a mí directamente, con los ojos cerrados, es que tengo a la serpiente frente a mí, no se me quiere ir, y me está hablando. Entonces yo decía, oh, santísimo, eso fue un momento, unos minutos tremendos, espirituales, de verdad, nunca los había vivido. He vivido muchas cosas espirituales, definitivamente, pero una como esa, no. La serpiente antigua enfrente de ti, hablándote, oye, amenazándote, es algo terrible. Yo no veía nada de esto lo veía él. El Espíritu Santo me puso en mi espíritu en ese instante. Lucas 10:19. Yo me turbé, no me salía. Yo sabía que Lucas 10:19 es una escritura poderosa en el mundo espiritual. Yo rápido fui, busqué, lo encontré. Al encontrarla ahí mismo, comencé entonces a guerrear con esa escritura. Yo la leía, él la repetía. Esa escritura fue la que jugó el papel importante espiritual para que la serpiente antigua se fuera en ese instante, porque no se quería ir. Que claro está, esta dice, Dios nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones y ante toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dale un poquito más de detalles, por favor. Sí, como tú lo estabas diciendo, que tú lo dijiste claramente. Cuando yo estaba de rodillas orando, con mis ojos cerrados,
tú estabas guerreando y se me apareció esa serpiente, una serpiente negra, grande. Cuando yo miraba a la serpiente que se me acercaba hacia la cara, yo le decía, en el nombre de Cristo Jesús, te vas de aquí. Y la serpiente me habló así. Cuando me habló, ahí fue como que yo me espanté. Yo estaba perturbado, una angustia que no encontraba qué hacer. Una serpiente hablándote a ti, frente a tu cara, con tus ojos cerrados. Y me decía, tú no me puedes expulsar de aquí. Yo no me voy de aquí. Yo no me voy de aquí. Y yo le decía, en el nombre de Cristo Jesús te va, la sangre de Cristo te quema. Y no se iba. Y yo dije, Señor, te pido, Señor amado, 12 ángeles, guerreros que desciendan aquí. No dije guerrero príncipe, dije guerreros que desciendan aquí. Y yo vi como se abría como una escalera, así salía como del techo. Y bajaban ángeles. Yo lo vi literalmente, los ángeles vestidos de blanco. Y yo veía como los ángeles le enterraban espada, como defendiendo. Pero la serpiente solamente echaba un poco para atrás, pero no se iba. Y decía, yo no me voy. Yo lo voy a destruir. Lo voy a destruir. Hasta que mi esposa, gracias a Dios. El Espíritu Santo. Por eso Dios, gracias a Dios, tú te diste cuenta y el Espíritu Santo te lo puso en el corazón. Y cuando ella empezó a citar la palabra, yo vi que la serpiente se echaba para atrás. Se echaba para atrás y vi cómo ella salía por la puerta. Y lo único que dijo, volveré. Y ahí entonces cuando yo pude hablar, como que me salió como yo dije, estaré esperándote, porque Cristo te venció en la cruz del Calvario. Santo eres, Señor, bendito. Y eso fue tremendo testimonio. Eso fue algo que eso es para nunca olvidar. Claro que no, y es para testificarlo, para cuidarnos. No podemos, porque lo sabemos, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar en nuestro entorno. Si conocemos estos, tenemos que estar alertas, ser cuidadosos, ser más inteligentes que las garras del enemigo. No le demos parte ni suerte en nuestras vidas. Cuando vengan esos enojos, porque somos seres humanos y estamos en la carne, ¿verdad? Cuando vengan esos enojos a tu vida, ya sea con hijos, hijas, esposo, esposa, reacciona y ponte en lo espiritual, pidiéndole perdón al Señor ante todo, porque eso es lo que el enemigo quiere, que ese enojo camine hasta el otro día y llegue por días, semanas, meses, y de ahí es que vienen las raíces de amarguras y se rompen los núcleos familiares, los matrimonios. Como dijo Jesús, no te digo que Pedro le dijo, Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7, claro. Entonces vamos a ser sabios, porque solo no estamos. Cuando vengan esos enojos a nuestras vidas, rápido nos ponemos a cuenta con el Señor. Pedimos perdón a quien hayamos ofendido por ese enojo. Y así de esa manera no le damos cabida al enemigo en nuestras vidas. Porque imagínense, yo no vi esa serpiente antigua, pero mi esposo sí lo vio. Nada más imagínense por un minuto, si yo me hubiese quedado reprimida con ese enojo, y él también, por orgullo, que reprendido en el nombre de Cristo, eso no está en nosotros. Amén. En ninguna persona que esté en Cristo Jesús. Pero no, sabemos que el enemigo utiliza la mente de las personas para que lleguen todas esas malas influencias. Y que entonces no se haya solucionado el asunto. Y eso hubiese cogido un día, 2 días, 3 días. Estaba rondeando la serpiente, estaba rondeando. No hubiera notado en este ministerio hoy día. Exactamente. ¿Por qué? Porque él lo hace con un propósito espiritual. Recuerden que él lo que quiere es las almas. El alma tuya, el alma mía, el alma de ustedes. Pero estas almas le pertenecen a Cristo Jesús. ¿Ok? Así que yo espero de verdad que este último testimonio sea de ayuda, sea de edificación a su vida espiritual. No darle
oportunidad al enemigo en nuestras vidas. Cerrar esas puertas cuando se abran. En el nombre de Cristo Jesús. Sí. Hermes, me resta decirte que gracias. Hemos disfrutado tu testimonio. Seguiremos en esto dando más testimonio porque todo es para edificación. Y gracias por compartir. ¿Tienes algo más que agregar? Bueno, sabe que le damos gracias a nuestro Dios primeramente, a nuestro Señor Jesucristo que nos dio la autoridad, a nuestro querido pastor Pedro Carrillo que nos ha enseñado las armas, al Espíritu Santo que nos guía cada día, nos da la sabiduría, el entendimiento, el denuedo para hablar y decir lo que tenemos que hablar en el momento adecuado. Y de las experiencias más adelante, si Dios nos da la autorización, seguiremos hablando. Exactamente. Al final del video vamos a hacer lo mejor de nosotros para ponerle fotografías referente a cómo el cuerpo de Hermes se le ponían esas llagas en el cuerpo debido a las brujerías. Y de parte pondré unas cuantas mías también, porque yo fui afectada. ¿O sí? Pues entonces, gracias una vez más. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Se despide de aquí Hermes Fernández y Belkis Peguero. Amén. Que Dios me le bendiga a cada uno. Bye, bye. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno, mis hermanos. Todo lo podemos en Cristo, que ese es el que nos da la fortaleza. Nosotros fuimos limpios y lavados con la sangre de Cristo. Por eso cada día siempre debemos permanecer firmes leyendo la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Le queremos mucho en el amor en Cristo, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Bye bye.